La primera vez que entré en un anfiteatro fue cuando tendría unos 15 años. Mi padre era el médico forense encargado de realizar las prácticas para determinar la causa de la muerte de una persona. Tenía muchos ayudantes y practicantes que lo auxiliaban en esa labor. Yo me había interesado en seguir los pasos de mi papá, ya que el trabajar con muertos e investigar en sus cuerpos para descubrir quiénes habían sido y de qué manera habían muerto me parecía fascinante. De tal suerte que me metí a estudiar medicina en la UNAM, y gracias a la facilidad de que mi padre trabajaba en ese ambiente, no tuve problemas en realizar prácticas y observar de cerca los procesos, desde el levantamiento hasta las necropsias. Durante el tiempo que lo acompañé, nunca vi nada extraño que no fueran las causas de muertes de las personas. Siempre escuchaba a los médicos en la escuela platicar acerca de hechos extraños e increíbles sobre algunas muertes, y otros contaban historias tenebrosas acerca de fantasmas y muertos que pronto mostraban una vida llena de maldad. Para mí, solo eran historias para asustar, hasta que me tocó a mí ver un caso por demás extraño. Ya había casi terminado la carrera y asistía a las prácticas forenses como observador. En ese entonces, la sala de necropsia y la morgue donde laboraba mi papá eran muy antiguas y con muy pocos recursos. Al estar en un edificio viejo, la humedad y el olor a formaldehído te inundaba la nariz. Era quemante y nauseabundo al principio, pero con el tiempo te acostumbrabas a ese olor, aunque de pronto se percibiera un sutil aroma a putrefacción proveniente de los cadáveres que se almacenaban en la morgue. Había dos estaciones de trabajo muy viejas. Las mesas donde depositaban los cadáveres para disección eran de concreto forradas con azulejo. Las juntas ennegrecidas indicaban que muchas personas muertas habían descansado ahí. Aunque todo era muy austero, mi padre me decía que era lo mejor para aprender. Quizá a mí me tocaría una sala moderna, pero en tanto eso sucedía, había que trabajar con lo que se tenía. Había otra sala que no conocía, paralela a esa, y que utilizaban para las necropsias de alto riesgo o cadáveres en estado de putrefacción avanzada. Nunca me tocó ver una, hasta una tarde que regresaba de la facultad, y como era costumbre, me dirigí al trabajo de mi padre. En esa ocasión vi a un médico toxicológico que no conocía, a mi papá y un médico legista que se preparaba poniéndose las calzas. La sala de necropsia riesgosa estaba abierta y la mesa de trabajo dispuesta. De igual forma, todo el equipo se veía muy viejo y rudimentario. En la estación, que también era de cemento y mosaico blanco, estaba lo que parecía ser un cadáver. Lo miraba atentamente cuando mi papá me dice: «Prepárate, vas a ver algo nuevo hoy». Así lo hice. Me puse la vestimenta y entré a la sala. En ella había un par de gavetas para los cadáveres y una estaba abierta. Supongo que había sido ocupada por el cadáver de aquel hombre. Al quitar la sábana, una oleada de hedor a muerte me invadió. El aspecto del cadáver era aún más perturbador. Se notaba que tenía días de muerto. La piel estaba ennegrecida de pies y manos, y en algunas partes se había desprendido por la necrosis, pero el rostro era lo peor, no tenía. Parecía que había sido arrancado con todo y cabello, mostrando una dentadura amarillenta y las cuencas de los ojos vacíos. Aún se podían ver los restos de gusanos muertos que se habrían dado un festín con la carne putrefacta. Mientras el legista le daba una lectura a la averiguación previa, el toxicológico tomaba algunas muestras de la piel ennegrecida de los dedos. Mi padre preparaba el instrumental para abrir el cadáver y yo comencé a tomar las medidas antropométricas. De primera impresión, vi que se trataba de un hombre caucásico de mediana edad, pero me llamaron la atención los tatuajes que se podían observar a través de la piel pardosa y podrida. Eran raros, no eran con formas comunes o dibujos, eran garabatos y nombres raros. Aunque mucho después de esa experiencia me di a la tarea de investigar y supe que era Transitus Fluvii, un abecedario para entender los símbolos salomónicos y sellos para demonios. Estaban en pecho, brazos y piernas, suponía que en la espalda también. Habría algo interesante, pero yo no podía voltear el cadáver.
El toxicológico terminó de tomar muestras y salió del recinto. El legista comentó que se encontró el cadáver en su casa luego de muchos días. Habríamos de determinar cuántos. Las circunstancias extrañas de su muerte no eran determinadas en el reporte, algo extraño. El legista salió de igual forma e iría a pedir el expediente médico del muerto. Luego de eso mi padre comentó que iría al almacén por una mascarilla. Así que salió y yo me quedé con el cadáver tomando notas de los detalles que podía ver a simple vista. El silencio me invadió, no se escuchaba nada, solo el leve siseo del aire acondicionado. Estaba concentrado en mis anotaciones cuando el ruido de algo metálico se cayó en la sala contigua y me alertó. Dejé la tabla de anotación y salí para ver qué se había caído. Pensé de primera instancia que había sido uno de los médicos que había regresado, pero no había nadie. Busqué en el piso algún objeto y me di cuenta que una pinza Doyen estaba tirada. No entendía cómo es que se había caído al piso. Apenas di unos pasos para ir a recogerla y escuché un lamento a mis espaldas. Mi cuerpo se paralizó por completo al escuchar que una persona emitía un quejido escalofriante. Mi mente se bloqueó al igual que mis piernas y una corriente eléctrica me recorrió de pies a cabeza. Luego, otro ruido. Era como una especie de ronquido que provenía del cadáver. No quise pensar nada, pero me quedé pasmado. Al voltear, pensé lo peor. Mi mente inventó una situación aterradora y el cadáver estaba ahí, tendido sobre la mesa y sin moverse. Sentí algo de alivio, pero de nueva cuenta el muerto dejó salir un quejido. Era como un ronquido mezclado con lamento. No supe qué pensar. Me quedé sorprendido. Imaginé por un momento que el muerto se levantaría y me atacaría, o algo peor. Apenas iba a salir corriendo de ahí cuando sentí una mano en mi hombro que me alertó. Iba a gritar del susto cuando vi la cara de mi papá riéndose de mí. No te espantes, a veces los muertos tienen gases acumulados en los pulmones y dejan salir el aire por la garganta. Es común que hagan esos ruidos, me dijo con tono burlón. Luego de escuchar eso, me quedé tranquilo, aunque algo inquieto. Mi papá inició con el corte Y. Para los que vieron la película de la morgue saben de lo que hablo. Al abrir la caja torácica, una nube de gas putrefacto invadió el lugar y sentí mucho asco. Jamás había olido algo igual. Era horripilante ese aroma. Empezó a examinar los órganos y cuando tomó el estómago se quedó estático. Sintió algo en el interior. Tomó un bisturí y lo abrió sobre una charola quirúrgica. Dentro del órgano había restos de algo, como tierra, papel y algo que nos llamó la atención. Era una piedra, pero no era cualquiera. Parecía pulida, de color negro con símbolos raros tallados en ella. Eran muy parecidos a los que tenía tatuados en su cuerpo. Suponíamos que lo había tragado y quizá eso provocó la muerte. Dejamos los objetos como evidencia y seguimos con los pulmones. Luego de cortar los huesos de las costillas, mi padre quedó sorprendido al ver los órganos. Estaban negros, pero no era por fumar o por cáncer. Era algo más raro e increíble. Estaban como quemados, manchados. El hombre debió soportar mucho dolor antes de morir y eso me inquietó. ¿Qué clase de persona había sido para ser torturado y muerto de esa manera? Siguió adelante y al revisar los pulmones, lo que quedaba de ellos, encontró de nueva cuenta un par de piedras de la misma forma de la anterior. Todo eso se tornaba cada vez más extraño. No había manera de que llegaran ahí. Apenas iba a revisar la garganta cuando el médico legista entró apresurado y algo nervioso a la sala. Se dirigió con mi padre, dejando el cadáver abierto y con una pinza clan metida en la boca del muerto. Salió a la otra sala para hablar con el legista. Luego de discutir por algo, se salieron de inmediato y me dejaron solo de nueva cuenta. Quise salir y así lo hice. No quería estar ahí ni por un solo segundo, solo con ese cadáver siniestro. Dejé todo y me dirigí a la salida, pero sucedió lo impensable. Hubo una baja de corriente general y las luces parpadearon por unos segundos. Los climas dejaron de funcionar y solo se escuchaban los abanicos de los mismos lanzar aire. Luego de un rato, las luces recobraron la intensidad y di un paso hacia la salida, y de nueva cuenta escuché el ruido gutural proveniente del cadáver.
no me causó tanto miedo como la primera vez, hasta que escuché el ruido de algo metálico caer, pero esta vez a mis espaldas. Sentí un golpe de miedo recorrer mi cuerpo y la temperatura dio un bajón de inmediato, haciéndome sentir escalofríos. Pero no era posible, los climas no estaban funcionando. La parálisis que siguió después de una aterradora impresión solo se comparaba con el hecho de que la cabeza del muerto estaba volteada a su derecha y parecía verme, con ese par de cuencas vacías y sonriéndome con una sonrisa macabra de su cráneo expuesto. Eso fue demasiado para mí. No entendía cómo es que eso volteó y soltó la pinza. Era improbable. Un cúmulo de ideas atravesaron mi mente y solo cerré los ojos sintiendo que el piso se abría ante mí, al volver a escuchar el quejido ronco proveniente del cuerpo. Entonces mi cordura dio un paso hacia la locura cuando comprendí algo que no había tomado en cuenta. Mi padre había extraído los pulmones. ¿Cómo demonios había hecho ese ruido? Estaba al límite de mi entendimiento, esperando un movimiento cualquiera de ese maldito cadáver para salir corriendo, gritando por mi vida. Pero en eso llegaron varias personas, entre ellos mi papá, que venía molesto. Los hombres eran agentes del Ministerio Público, pero además venía con ellos un hombre que no conocía y que había ordenado que se trasladara el cuerpo a otro lugar. Algo fuera del protocolo, y ante la mirada furiosa e impaciente de mi padre, los hombres embolsaron todo lo que habíamos sacado y también al cuerpo. De inmediato lo sacaron y no supimos más del destino del cadáver o las razones por las que lo sacaron con tanta premura. Antes de que pudiera decirle a mi padre lo que había sucedido, él me dijo que no le mencionara nada del caso, que limpiara todo y con ello nos retiraríamos por ese día. La atmósfera extraña que envolvía ese cadáver era pesada. El solo pensar en ello me ponía los pelos de punta. Incluso hubo días en que soñaba el cuerpo tratando de alcanzarme. Llegué a sentir tanto miedo que quise no seguir en la carrera del forense, pero ya había terminado y no quería decepcionar a mi papá. Cuando hubo pasado un tiempo de ese incidente, le conté lo sucedido esperando que se burlara de mí, y él me respondió muy fresco: «Hijo, eso es parte de este trabajo, verás cosas peores». Este relato se remonta al año 2003. En aquel tiempo estudiaba la prepa y también trabajaba en una funeraria del padre de mis medios hermanos, la cual tenía un convenio con las demás funerarias de la ciudad. Así también el servicio de salud para brindar apoyo en el hospital civil y otros nosocomios. En caso de fallecimiento de personas de escasos recursos y foráneos que no tenían dinero para un servicio funerario, el Estado pagaba estos servicios y teníamos asignados un par de días a la semana para atender estos eventos. Sucedió que en uno de esos días en que la funeraria estaba a cargo de los servicios de traslado, me tocó a mí el turno de la noche. Fue uno de los días con más carga de trabajo. Fue en el último servicio cuando sucedió algo extraño. Había regresado al hospital mientras esperaba que despacharan los de la morgue. Me fui a cenar en uno de los muchos puestitos de comida que abundan en las inmediaciones del nosocomio. El puesto de taquitos era atendido por la güera, una señora mayor con la que había hecho amistad, y le compré un café en tanto me mantenía informado de los sucesos durante el día. Luego de despedirme, me quedé en la caseta de vigilancia, esperando a que me llamaran. No era extraño que no hubiera nadie a esas horas. El reloj marcaba las 2 de la mañana y pensé que los vigilantes andarían haciendo recorrido, por lo que me senté en una de las percudidas sillas monobloc que tenían provistas para las visitas. Mientras daba un sorbo de café, pude notar a lo lejos que salían un par de vigilantes de una de las puertas de acceso al hospital, y encendí un cigarrillo en tanto veía cómo manoteaban y discutían acaloradamente por alguna razón. Cuando llegaron a la caseta, sonriendo pregunté por qué discutían. Uno de ellos, con impaciencia, mencionó que alegaba con su compañero porque creyó ver a alguien pasar corriendo por uno de los pasillos del segundo piso.
El otro decía que era imposible, ya que lo hubiera visto o se hubiera topado con alguien. Pensaba que lo que decía el segundo guardia tenía sentido. Yo también hubiera visto a alguien pasar por el pasillo, ya que esa sección del primer y segundo piso tenían grandes cristales y se veía todo el interior. Era muy improbable que alguien estuviera o se hubiera metido a esa área de consulta externa, ya que a esa hora de la madrugada no hay visitas y esa área del hospital siempre estaba cerrada a los pacientes y a los visitantes. El personal médico tampoco podía andar ahí, haciendo aún más extraña esa afirmación. Finalmente decidieron registrar todo el piso en busca de alguien, ya que si los directores se enteraban, tendrían problemas y quizá perderían el empleo. Así que a regañadientes, uno acompañó al otro con la promesa de que si no encontraban a nadie, él nos pagaría la cena. Así que tomaron linternas, los radios cargados, un gran juego de llaves que parecía interminable, y fueron a revisar el área restringida del hospital. Apenas iban a tomar el pasillo que conducía al área de servicios, cuando uno de los guardias, que era mi amigo, me preguntó si los quería acompañar. Algo inusual, ya que no tenía permitido pasar ahí, pero acepté sin pensar en que me arrepentiría después. Luego de entrar al edificio, el frío, la sensación claustrofóbica de los pasillos y la oscuridad me abrumó de sobremanera. Al adentrarme en el primer piso, fuimos revisando puerta por puerta que estuviera cerrada. En ese pasillo había 15 consultorios y todos permanecían cerrados. Luego de un rato nos encontramos uno de los guardias y nosotros en medio del recorrido. Al confirmar que todo estuviera asegurado, subimos al segundo piso, que era un área médica administrativa, y de igual manera había muchas oficinas, por lo que tomamos las escaleras iluminando con las lámparas. No había entrado nadie al pasillo del segundo piso cuando sentí algo muy extraño. Mis hombros comenzaron a pesar y mi respiración se me dificultaba. Noté de inmediato el cambio de ambiente y el frío comenzó a calarme de manera notable. La tensión de mi nuca era tal que tuve que caminar con la cabeza agachada para aliviarla. Antes de abrir la puerta, un sentido de conservación hizo que me quedara estático en las escaleras, y al hacer esto, mi amigo el guardia me iluminó el rostro preguntándome si estaba bien, a lo que le respondí que sí. Burlándose de mí, me dijo que no tuviera miedo, así que sentí vergüenza y un falso valor hizo que mis piernas se movieran adentrándome a aquel pasillo que era escalofriante. Entonces recordé por qué había sido una mala idea adentrarme en ese lugar, y es que desde que era niño fui susceptible a ver, escuchar y sentir cosas extrañas. Era algo de familia, clarividencia heredada o algo así era el término. Ya estaba ahí y no quería parecer un cobarde ante aquellos tipos que parecían estar enfrascados en encontrar algo. Yo me despegué de mi amigo y comenzamos a revisar que las puertas estuvieran aseguradas. En efecto, todas estaban cerradas, así que nos dirigimos al tercer y último pasillo de ese edificio del hospital, y era un área administrativa y de mantenimiento que por lo regular tenía cubículos vacíos. En este punto, el subir las escaleras hacia ese piso fue tortuoso. Sentía que la presión me subía y el respirar me resultaba aún más dificultoso. Empecé a sudar frío y a estar a un nivel de tensión que mi cuerpo comenzó a dolerme a cada paso que daba. Estuve a punto de decirles que me quería ir, pero la oscuridad del segundo piso y el recorrido de regreso me causaba aún más pánico. No quería y no debía estar solo. Continué con mi mayor esfuerzo y al abrir la puerta del tercer piso, el infierno se impuso sobre mi razonamiento. El último piso era un largo pasillo donde predominaba la oscuridad. No había luces y el adentrarse ahí era caótico. El frío seco que inundó mi nariz y mis pulmones al respirar era quemante. Había un olor a papel viejo y nicotina. Prueba de que algunos empleados fumaban en esa área, pero había algo más, algo que había notado desde que entré al hospital, y era un leve y sutil hedor a algo que no reconocí en un principio. Pero al estar ahí, presente en el ambiente, lo recordé.
Era un hedor a muerte, el aroma que despiden los cuerpos muertos en descomposición, y en ese piso era más notorio el olorcito ese. Mientras aluzaban el pasillo, notamos algo raro al fondo de este, y es que de uno de los cubículos salía un tenue rayo de luz por debajo de la puerta que indicaba que la luz se había quedado encendida. Así que caminamos sigilosamente y nos preguntábamos quién podría estar trabajando a esas horas y en esa oficina. Era imposible, por lo que pensé que alguien había olvidado apagar la luz. Mientras acompañaba a mi amigo a revisar el cubículo encendido, el otro se dio la tarea de revisar las demás puertas. Mi camarada venía contándome algo sobre una de las enfermeras con las que salía mientras giraba el picaporte, por lo que entró a revisar, y al hacerlo fui detrás de él. Mis ojos se encandilaron con la luz y quedé ciego por unos segundos. En cuanto me acostumbré a la luz me di cuenta que el vigilante dejó de hablar, y al observarlo noté que estaba estático viendo algo y con los ojos casi saliéndosele de su cara. La boca era una mueca de espanto que me inquietó. Por instinto volteé la mirada para ver el motivo de su rictus de miedo. No puedo describir esa sensación que experimentas cuando ves algo que desafía toda lógica, pero un espasmo seguido de una corriente eléctrica que me sacudió todo e hizo que me pusiera a temblar apareció al ver que en la esquina de la habitación, detrás del escritorio y en un archivero, estaba la figura de una enfermera. Estaba de espaldas y con el rostro agachado y pegado a la esquina de la pared, de largo cabello negro y una cofia percudida. La vestimenta, que se suponía debía ser blanca, era de un color amarillento. Los delgados brazos caían a los lados y parecían moverse de una manera particular, como si temblara rápidamente. Mi razonamiento intentó de mil maneras hallarle una explicación a aquello que mis ojos veían, y casi estaba a punto de decir algo cuando vi con horror que su vestido colgante en el aire dejaba ver algo que de principio no había tomado en cuenta. No tenía piernas, estaba levitando de una manera macabra, y al momento en que esa aparición emite una especie de ruido parecido a un quejido, voltea su cabeza para dejar ver que en realidad no tenía tal. Era como si el cabello negro salía de una forma horrible a través de su cofia y que de ahí emanara. El dolor producido por mis dientes al rechinar por apretarlos fue tal que mis temblores tensaron mi cuerpo, produciéndome calambres dolorosos. Estaba paralizado viendo esa terrible aparición. Deseaba correr, gritar o hacer algo para alejarme de ahí sin poder hacerlo. Y aunque este escenario duró unos segundos solamente, a mí se me hizo una eternidad. De pronto sentí una corriente de aire en mi espalda y era la puerta que se había abierto tras de mí. Era el otro guardia que al asomarse y vernos con extrañeza se percató de la aparición y dio un sonoro grito que hizo eco en el abandonado pasillo. De inmediato salió huyendo, dando alaridos de terror. Al hacer esto, las malditas luces del cubículo se apagaron y la oscuridad nos sumió a ambos en lo más profundo del infierno al sentir la macabra presencia a nuestro alrededor. Y la sensación de amplitud y de horror se magnificó al momento de escuchar nuevamente el quejido sordo de aquello que estaba con nosotros dentro de la habitación. No sé cuánto tiempo pasó, pero de pronto mis sentidos se avivaron al sentir una especie de roce en mi brazo, y ahí emití un grito al guardia para que nos largáramos de ahí. Tan solo estiré mi mano y lo tomé de la manga de la camisa para hacer que corriera, y así lo hizo. Salimos corriendo sin voltear por todo el pasillo y por las escaleras de todos los niveles hasta que llegamos a la caseta donde estaba el otro guardia sollozando de miedo e impotencia al no dar crédito a lo que sus ojos habían visto. Mi amigo tan solo se sentó en la banqueta y comenzó a orar. Yo nerviosamente y con las manos temblorosas saqué los cigarrillos, pero era tanta mi tembladera que se cayeron todos al piso, por lo que me agaché a tomar uno y lo encendí como pude. Sin decir nada y faltando a mi obligación, me subí a la camioneta y me retiré del lugar sin ningún cuerpo. Al llegar a mi casa, tan solo me encerré en mi habitación
y no pude dormir por esa noche. Estaba en shock y con la imagen de la enfermera en mi mente. Pensé en todo momento que iba a aparecer de pronto, por lo que dejé las luces encendidas y me fumé no sé cuántos cigarros. El espanto me duró semanas y cuando por fin pude asimilar el horror, regresé al hospital por la mañana y me encontré con uno de los guardias, pero no hablé con él del tema y no le pregunté por mi amigo guardia. La rutina de transporte de cadáveres continuó, pero ya no quise ir de noche. Durante mucho tiempo he trabajado en el seguro social, al igual que mi familia. Algunos en el área médica y otros en las áreas administrativas e intendencia en diferentes clínicas. Este relato toma lugar en el hospital de maternidad en el IMSS, en Tlalnepantla, y mi mamá fue testigo de estos eventos. Ella era enfermera y hacía recorridos por todo el hospital apoyando a diversas áreas. Una de esas áreas era el anfiteatro. Ahí conoció a muchos médicos ayudantes que hacían necropsias a las desafortunadas mujeres que morían de diferentes causas. Cuando se daba algún deceso durante la estancia o alumbramiento, las mujeres iban a parar aquí, guardadas en algunas gavetas de la morgue, esperando su turno para hacerles la necropsia o simplemente para darles trámite en tanto se les entregaban a sus familiares. A veces la penosa tarea de trasladar un cadáver de la morgue era realizado por mi mamá o le tocaba acompañar a un camillero para depositar el cuerpo en este lugar. Ahí conoció a Gildardo, un camillero que tenía asignada el área de toco. Pero como siempre ha sido, los enfermeros en el seguro no tienen que estar fijos en una sola área, así que era común que estuviera mucho tiempo en la morgue y en el anfiteatro. De aspecto torvo y corpulento, Gildardo era un hombre muy callado, pero en su interior guardaba un sinnúmero de perversiones que muchas veces se reflejaba en el trato a las pacientes. En repetidas ocasiones fue reprendido por espiar o mirar con morbo a las gestantes mientras eran preparadas para el alumbramiento, o de igual manera había sido sorprendido haciendo tocamientos obscenos a las pacientes mientras estaban medicadas e inconscientes. Como el personal no quería un escándalo en esa área, Gildardo era enviado a entregar cadáveres y ayudar en la limpieza de las áreas de trabajo del anfiteatro. Las razones para mantenerlo trabajando en el hospital era desconocida, pero se decía que estaba apadrinado de un miembro importante del sindicato, por lo que muchos no se atrevían a actuar en contra de él. De tal manera que los directivos pensaron que estando en esa área, las pacientes no serían incomodadas o abusadas por este repulsivo sujeto. Pero estaban completamente equivocados. Mi mamá nos contó que Gildardo había desarrollado una filia asquerosa y siniestra. Comenzó a abusar sexualmente de las muertas. Los rumores de que este hombre cometía actos sexuales y aberrantes con las mujeres fallecidas empezaron a circular por los pasillos del hospital, y aunque era vigilado, se decía que se daba sus mañas para cometer sus inmorales actos. Uno de los enfermeros que trabajaba con mi mamá le contó que una vez sorprendió a Gildardo montando y copulando sobre una recién fallecida que acababa de dejar, y que al ser sorprendido tan solo vio de forma prepotente y le advirtió que no dijera nada si no quería ser despedido. Después el torvo sujeto continuó con lo suyo, en tanto el enfermero se alejaba asqueado e impotente. Todos en el área de piso tenían mucho desprecio y asco. Su joroba y su cabeza medio calva aunaba a la poca higiene de su persona. Contrastaba con el hedor a formaldehído y cloro que emanaba de su ropa y piel. Todos buscaban la manera de sacarlo y deshacerse de él sin éxito. Pero fue hasta una noche mientras mi mamá estaba de turno. Un evento bizarro terminaría con las asquerosas prácticas de este sujeto. Una tarde ingresó al hospital una mujer que tenía complicaciones. Su presión estaba muy alta y había roto la fuente,
pero un cuadro anémico e insuficiencia renal terminaron con su vida y no soportó el trabajo de parto. Murió irremediablemente. Sin embargo, dio a luz a un bebé sano. Luego de amortajar el cadáver, fue trasladado a la morgue del hospital. Para la sorpresa de todos, fue Gildardo quien recogió los restos. La mirada perdida y el gesto morboso al ver a la mujer muerta fueron tan evidentes que muchos sintieron incomodidad, asco e impotencia. El camillero caminó por los largos pasillos que conducían al elevador y con una sonrisa en el rostro se quedó esperando a que el ascensor cerrara las puertas y bajara hasta el sótano. Esa madrugada mi mamá estaba en la morgue. Había ido a dejar una documentación de la recién fallecida y el parte médico. Al término de esta actividad, se quedó conversando con un intendente que pulía los pisos del recinto. Hablaban en voz baja acerca de cosas sindicales. El silencio de los pasillos solo era interrumpido en ocasiones por el ruido que hacían los climas y de tanto en tanto encendían. De pronto, el estruendo de una puerta abrirse los alertó y miraron asombrados a Gildardo. Salía presuroso de la morgue, gritando y cayéndose en el pasillo. Llevaba los pantalones bajados e intentaba alejarse de algo entre gritos e intentos por arrastrarse en el brillante piso. Todo el personal que estaba en esa área se alertó, y más por la cruda escena de ver al tipo semidesnudo y asustado. Intuían lo que había estado haciendo, pero además estaban extrañados del pánico que presentaba en su rostro. Luego de calmarlo y preguntarle qué había sucedido, con voz temblorosa y abriendo los ojos miró a todos y les dijo que la mujer que había muerto en la tarde habló y se movió, dando un grito que hizo que se asustara. Luego de verla al rostro, dice que ésta lentamente se levantó y lo miró con un par de ojos muertos, reclamándole algo, y eso hizo que corriera por su vida. El escándalo fue tal que el director del hospital, junto con un par de guardias de seguridad, fueron a la morgue para ver qué sucedía. Al entrar, en efecto, estaba la mujer en la mesa de acero inoxidable, inerte y sin signos de haberse movido. Su cuerpo estaba desnudo y la mortaja estaba tirada en el piso. La separación de sus piernas y la forma en cómo estaban acomodadas les dieron una idea de lo que en realidad Gildardo estaría haciendo con el cadáver de la difunta. Luego de esta delicada situación, el hombre fue removido de su cargo en el hospital y lo mandaron a unas oficinas administrativas, lejos de pacientes y muertas. Nunca más se supo de él. Los rumores en los pasillos acerca del extraño hecho fueron variados, pero todos coincidían en algo: que esa extraña señora, en particular, al sentirse invadida y sufriendo una humillación por parte del hombre, quizá regresó momentáneamente a la vida y emitió un reclamo. Un grito de auxilio que asustó al degenerado y con ello terminar con las asquerosidades prácticas de Gildardo el camillero. La verdad exacta de lo que pasó nunca se supo. Las historias de terror en los hospitales son abundantes. Enfermeras y médicos suelen relatar con mucha frecuencia sucesos paranormales que ocurren en sus centros de trabajo. Historias que involucran una variedad de fantasmas provenientes del más allá. ¿Por qué estos fenómenos son tan frecuentes en los hospitales? Según algunos investigadores de lo paranormal, se debe a que se trata de lugares clave entre la vida y la muerte, portales entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. El hecho de que las personas sufran sus últimos días de vida en estos sitios los hacen puntos idóneos para energías negativas y malignas, que repiten los eventos traumáticos que llevaron a la muerte a los pacientes y atrapan sus almas en espacio y tiempo. Afortunadamente también son lugares donde inicia la vida, y aunque de forma menos frecuente, es posible escuchar historias de seres benevolentes como ángeles y espíritus blancos que ayudan a los enfermos a curar sus enfermedades. No dejes que me lleven. Una enfermera que relató una noche en la que fue asignada en el área de oncología en el hospital donde solía trabajar. Le fue asignado un paciente que estaba agonizando y que había estado inconsciente durante varios días.
En cierto momento del turno de la noche, la enfermera entró en la habitación y vio al paciente en la parte superior de la cama. Este la miró y le dijo: «No dejes que me lleven». La enfermera se asustó y le preguntó al paciente sobre quién se lo llevaría. Este paciente murió en cuestión de minutos. La enfermera desde ese día empezó a ver una sombra que la seguía y la acusaba. Fue por eso que dejó de trabajar en ese hospital y nunca más supieron de ella. Llamada desde la tumba. Tuvimos un paciente que siempre estaba apretando el botón de llamada. Ya sabes, del tipo que para todo quiere que lo ayuden. Las enfermeras tienen que tomar turnos durante las solicitudes a los botones de llamada, de forma que la primera llamada sea atendida de inmediato. Yo trabajo de 7 de la noche a 7 de la mañana. El hombre murió alrededor de las 8 p.m. La excepción de su rostro era como diciendo: ¿cómo pudieron dejarme morir? Como si fuera nuestra culpa. En fin, la familia vino y se fueron alrededor de las 9 p.m. Cerca de las 10 de la noche, el botón de la llamada de la habitación de este paciente comenzó a encenderse. Yo estaba ahí. El botón se encendía cada 5 minutos. Una de nuestras enfermeras es una mujer muy espiritual. Alrededor de las 2 de la mañana, como 4 horas después de esto, la enfermera Mary dijo: «Suficiente». Bajó y prácticamente gritó en la habitación vacía del señor que había muerto y le dijo: «Usted ya está muerto. No puede estar aquí, no puede quedarse. En el nombre de Jesús yo le exorcizo de este plano de existencia. Vaya a la luz y sea feliz». Desde ese entonces el botón de la llamada de esa habitación se apagó y no volvió a encender. Hora de dormir. No sé si esto califica como una historia de fantasmas, pero aquí está. Yo estaba cuidando a una niña de 12 años con anemia aplásica. Una semana antes de morir, todos los días a las 12:15 p.m. solía sentir un escalofrío que recorría toda mi espalda y me ponía la piel chinita. Le mencioné esto a la enfermera del turno de la noche, quien estaba convencida de que la niña moriría a esa hora. Algunos días después, sus padres decidieron detener todos los tratamientos. Ella entró en coma. A las 12 del mediodía se despertó. Me pidió que la sostuviera. Dijo adiós a sus padres, abuelos y hermanos y murió en mis brazos. Fue exactamente a las 12:15 p.m. Betty ha vuelto. Trabajo como enfermera asistente certificada en atención a largo plazo para un asilo de ancianos. Tuvimos a una residente. Su nombre era Betty y era totalmente independiente. Todas las actividades diarias las hacía por su cuenta y las hacía muy bien. Nunca tuvo un incidente. La única ocasión en la que solicitaba ayuda era a la hora del baño. Requería de que alguien estuviera a su alrededor para asegurarse de que no resbalara o cayera. Un día, Betty enfermó de neumonía y tuvo que ser hospitalizada. Cuando regresó, ella estaba demasiado débil para hacer las cosas por su cuenta, pero era demasiado terca para pedir ayuda. Lo último que la enfermera le dijo antes de irse de su cama fue: «Si usted quiere levantarse, presione el botón de llamado. Vendré a ayudarla lo más pronto que pueda». Por supuesto que ella no lo hizo. Se deshizo de la alarma, salió de su cama y cayó. Betty murió a causa de su caída. Su cama estuvo vacía desde entonces. Una semana después, la luz de llamada de la habitación comenzó a encenderse. Pensando que era el residente de la cama B, caminé a la habitación para ver qué deseaba. Entré en la habitación solo para ver que la luz de la cama B y A estaban apagadas. La luz encendida venía de la cama C, la cama de Betty. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Salí de la habitación e hice que otra persona apagara la luz de la cama. No me dejen morir. Estaba auxiliando a una enfermera con una paciente que había tenido una vida muy dura. Tenía muchas afecciones, desde enfermedades cardíacas hasta insuficiencia renal. Este hombre tenía mucho miedo de morir. Cada vez que el monitor de su corazón sonaba, entraba en un estado de euforia y rabia. ¡No me dejen morir! ¡No me dejen morir! La otra enfermera y yo nos enteramos de las razones por las que no quería morir.
Cerca de las 2 de la mañana, su monitor cardíaco empezó a avisar una taquicardia ventricular. Ambos nos apresuramos a la habitación. Yo entré con el desfibrilador detrás de mí. Cuando entré en la habitación, la otra enfermera estaba completamente en blanco. Este hombre estaba sentado por sobre 2 pulgadas flotando encima de la cama y reía a carcajadas. Todo su aspecto había cambiado por completo. Sus ojos tenían una mirada de pura maldad y esa sonrisa malvada en su rostro. Él se rió de nosotros y dijo: «Estúpidos, ustedes son los que no me dejarán morir», y rió nuevamente. Estábamos congelados. Logré salir del trance y presioné el botón de código azul. El paciente requiere de atención especializada, y cuando hice esto, el hombre volvió a entrar en una taquicardia ventricular. Empezamos el proceso de resucitación, pero luego de 20 minutos se había ido. 5 minutos después de declararlo como muerto, con el equipo de especialistas aún en la habitación, este hombre se sienta arriba de la cama y dice: «Tú me dejaste morir, qué pena», y luego comienza a reír. El hombre se desploma de nuevo en la cama y enseguida escuchamos un terrible grito de agonía. Luego pudimos escuchar en toda la unidad un susurro que decía: «No me dejen morir». Cada una de las enfermeras de esa noche estaba pálida y asustada. Nadie quería moverse de su lugar sin compañía. Por la mañana los susurros se habían ido. Las enfermeras del turno nocturno realizaron un servicio de oración en la sala de descanso antes de irnos a casa, y luego todos tuvimos pesadillas durante semanas. El Hospital Fantasma de Morelia. Esta leyenda tiene origen en un hospital de Morelia, Michoacán, en México. Se trata de un hospital que actualmente está activo, pero que en las profundidades de sus pasillos, salas y cuartos envuelven innumerables apariciones y presencias sobrenaturales que muy pocos han vivido en carne propia. Especialmente el vigilante del edificio, quien es el que sabe con certeza las cosas extrañas que suceden dentro del hospital cuando prácticamente no hay ninguna persona rodeando en el interior. Se dice que en el cuarto de operación del hospital, mejor conocido como quirófano, se aparece todas las noches un hombre que inexplicablemente traspasa las paredes y de vez en cuando se escuchan gritos desgarradores, los cuales se cree son provenientes del alma en pena que aún no descansa. En el cuarto de la morgue en donde trasladan los cuerpos que lamentablemente han fallecido, se escuchan frecuentemente ruidos raros, sonidos de vidrios rotos y un rechinido de todas las puertas como si las estuvieran abriendo y cerrando. También, al pasar por este recinto se siente una sensación horripilante como si alguien estuviera vigilando todo el tiempo. En la sala de terapia intensiva que está en el 8º piso del hospital, los testigos que han presenciado esta aparición cuentan que por las noches se aparece una mujer con una bata blanca que camina por los pasillos en absoluto silencio, dejando a su paso unas manchas de sangre en el piso y en las paredes que con el tiempo desaparecen. El vigilante del edificio cuenta que la extraña mujer que se aparece en el 8º piso tiene una historia de miedo. Le hicieron un trasplante de riñón, pero lamentablemente el órgano no funcionó como debía, y al ver las pocas esperanzas que le quedaban de vida, decidió optar por el suicidio, aventándose desde la ventana del 8º piso. Debo decir que no me ha sucedido nada a partir de esa época, en donde trabajaba como voluntario de la Cruz Roja, pero hasta la fecha no he podido explicar ciertas situaciones. En la unidad donde laboraba siempre sucedían cosas extrañas. Se escuchaba cómo apaleaban arena, se escuchaban pasos, a veces debíamos dormir dentro de la ambulancia y comenzaba a moverse de pronto. También, a ciertas horas de la madrugada se llenaba la delegación de un olor muy pestilente, que siempre lo achaqué a la poca higiene de algunos compañeros. Incluso por tales situaciones hacíamos bromas al respecto y hasta bautizamos a nuestro fantasma como La Picada, debido a que todo eso se desencadenó a partir de que llevaron una mujer que fue apuñalada por su marido y falleció en ese lugar. Todo era cotidiano y no nos espantaba en realidad, solo nos causaba intriga por saber qué era lo que causaba dichos fenómenos. Yo cubría mi servicio los fines de semana por las noches,
Los roles de guardia se rotaban y mientras unos se quedaban en el radio para cualquier eventualidad, el resto se iba a dormir. Ese día mi guardia me tocó a las 2 o 3 de la madrugada, no lo recuerdo muy bien, pero el operador de la ambulancia me hizo compañía. Nos encontrábamos jugando cartas y platicando cuando de pronto tocaron la puerta. El operador fue quien se levantó a abrir y recibir a un joven de aproximadamente 25 años. Se encontraba en estado de ebriedad y bastante desalineado. Nos dijo, un poco alterado, que él iba caminando y vio como un automóvil se había accidentado al bajar de un puente, pero al volcarse había quedado el auto escondido entre un montón de arbustos que nadie lo podía ver y que era por eso que había ido a avisarnos. Como requisito, antes de cada reporte de accidente se debe levantar un parte por escrito, es decir, tomar los datos de la persona y su descripción de los hechos con el fin de evitar falsas alarmas. Así que tomé sus datos, le di las gracias y se fue. Me apresuré a despertar a los compañeros a quienes les tocaba salir del servicio. Obviamente, el operador se fue con ellos y yo quedé completamente solo en la delegación. Pasó el tiempo sin novedades y aproximadamente una hora después me hablaron por radio para indicarme que ya venían de regreso, pues el conductor del automóvil había fallecido y en esos casos el levantamiento del cuerpo y demás trámites les correspondía a la CEMEFO. Cuando llegaron, entraron todos menos el operador. Pregunté por él y me dijeron que se había quedado en la ambulancia y volvieron a las recámaras para seguir descansando. Pensé que el operador entraría detrás de ellos, pero aún tardó un poco en entrar. Me dio algo de curiosidad por saber lo que hacía y así salí a buscarlo sin más. Fue cuando lo vi recargado en la ambulancia fumando un cigarro y con un semblante de miedo. Le pregunté qué le sucedía y me dijo: «¿Viste bien al muchacho que vino a tocarnos? ¿Tienes el parte? ¿Cómo se llamaba?». Yo contesté afirmativamente a todo lo que él me preguntaba. De pronto me dijo algo que me heló la sangre, pues no lo podía creer. La persona que había tocado nuestra puerta era el mismo del accidente. La doctora dijo que fue muerte instantánea, pues se rompió el cuello e iba hasta la madre de borracho. Comparamos los partes médicos y, efectivamente, era la misma persona. Nunca supe lo que pasó. Yo no lo vi físicamente, pero los datos coincidían y el operador sí tuvo la experiencia de haberlo visto en la Cruz Roja y en el accidente. Aún me cuesta creerlo, pero se los dejo como una anécdota sin respuesta. Es la más intrigante que me ha pasado en la vida. Cuéntame, ¿qué opinas sobre esta anécdota? Tal vez tú también trabajas en un hospital o en la Cruz Roja y te ha sucedido algo similar. Recuerdo que en ese entonces estaba estudiando la carrera de medicina forense y me tocaba hacer mis prácticas en el turno nocturno de una morgue. Cuando me recibió el director del hospital, me dijo que siempre cargara con una cruz, que me iría mejor si era creyente. Eso me pareció muy extraño, pues yo soy escéptico, así que no le hice caso. En la primera semana que estuve allí, me dijo mi compañero: arriba de la puerta hay un foco rojo. Cuando lo veas encendido es porque un cuerpo se movió o se levantó. Tienes que revisar bien. A mí no se me hizo extraño, ya que está comprobado que después de la muerte un cuerpo puede moverse. Son reflejos involuntarios, incluso sueltan gases, es algo normal. Lo que mi compañero me dijo: ten cuidado, no vaya a tocarte ver algo de más. Todo estaba normal, estaba a punto de guardar el cuerpo, pero veo que se prende el foco rojo y a un costado estaba un cuerpo. Me acerqué para moverlo del lugar cuando se siente cómo se mueve una sábana, en la cual se movía su quijada bruscamente. Me alejé, realmente me espantó. Ya estaba tardando demasiado ese impulso, así que lo quería acostar de nuevo, pero él habló y dijo: Marta, Marta. Yo me quedé en shock. Mi compañero entró en ese justo momento y me dijo: hay que rezarle, y comenzó a rezar un Padre Nuestro. No sabía qué pensar en ese momento. Yo no lo podía creer. Le dije: está vivo, ¿no? Mi compañero me miró y me dijo: no, hermano, a este yo le hice la autopsia en la tarde, no está vivo.
Ahí sentí cómo se me heló la sangre. ¿Cómo era posible eso? No lo podía creer. Él notó mi expresión de terror y me dijo: cálmate, te voy a explicar. Hace ya varios años, en esta morgue en particular, hay casos de apariciones. Algunos cuerpos hablan, lloran y gritan. Incluso a mí me tocó ver cómo uno de ellos se levantó de la plancha, dio 2 pasos para después caer al suelo. Ya lo viste tú. Yo seguía sorprendido. ¿Pero por qué?, le pregunté. Él me contestó: hay una teoría, no sé si creas, pero dicen que aquí, al lado del hospital, vivía una bruja o curandera. Se sospechaba que ella salaba a los enfermos, pues siempre se metía al hospital y se paraba frente a la cama de un paciente y le decía: tú vas a morir. Acto seguido, el paciente no pasaba de esa noche en el hospital. Unos familiares de un enfermo se quejaron, pues después de que ella dijo eso a su paciente, este tuvo un ataque al corazón y murió. El hospital tomó cartas en el asunto y la mandó a una casa para ancianos, pero ella maldijo este hospital. Dijo que todos los que murieran aquí, aún muertos, no descansarían, y esta morgue es muy conocida por eso. Yo me fui a mi casa, acabando mi servicio. No sabía realmente qué pensar. Dejé las cosas pasar. Días después me tocó hacer un servicio. Esta ocasión trabajaría con una niña que desgraciadamente falleció la noche anterior y tenía aproximadamente la edad de 7 años. Cuando comencé con la incisión en el tórax, sentí como me agarraron la mano que tenía recargada en la plancha. Me sujetó con fuerza la mano de la niña y estaba muy fría y dura, y me dijo: mi mamá, ¿dónde está mi mamá? Yo pegué un grito y me caí al suelo. Entre arrastrándome, pude ponerme de pie y salir de ese lugar. Eso me convenció de que lo que pasaba en esa morgue no era normal, y nunca más quise volver a ese lugar. Hace algún tiempo hice mis residencias en el Seguro Social. Los turnos que tenía en el área de cirugía eran demasiado agobiantes y muy demandantes. Había días que pasaba sin dormir y aún así me ponían a hacer cirugías a mí y a otros colegas y enfermeras. La demanda de los servicios médicos era enorme y el seguro no tenía suficiente capacidad para atender a cientos de enfermos que día a día llegaban. Recuerdo que estaba en el turno cuando me tocó operar a una señora de un caso grave de quistes en el hígado. Era una operación complicada y tenía pocas probabilidades de éxito, y así fue. La señora no sobrevivió a la operación, ya que tenía muchas complicaciones además del mal hepático. Recuerdo que eran las 2 de la mañana cuando la declaramos muerta en el quirófano. Tenía mucho agotamiento y me preparé para irme y dejar todo el turno. Ya me había pasado de mi hora de salida y tendría que volver en pocas horas. Después de firmar formas y papeles, me dirigí al elevador para bajar al sótano. Al entrar, noté que había una joven de aspecto juvenil con una de las batas azules que le prestamos a los enfermos. Supuse que era una paciente. Tenían un aspecto pálido y enfermo, unas ojeras negras que daban cavidad a un par de ojos que se sumían en las cuencas de su cara. Iba descalza, y eso, aunque inusual, no era extraño, así que le comencé a hacer plática. ¿Cómo está hoy?, le pregunté con ganas de iniciar una plática. Bien, doctor, ¿ya terminó?, me respondió sin mirarme. Sí, gracias a Dios, ya me retiro por hoy. Tuve un día complicado. ¿Tuvo una operación? Sí, ¿cómo lo supo? Por ahí estuve. Ah, ¿es enfermera o paciente? En eso, el elevador se paró súbitamente en el 5º piso y las puertas se abrieron. Vi que venía alguien caminando por el pasillo para el elevador y sentí una corriente eléctrica recorrer mi espalda hasta los pies. Inmediatamente toqué los botones para cerrar la puerta del elevador y aplané varias veces para que bajara. El elevador comenzó a funcionar y sentí un gran alivio. ¿Por qué hizo eso, doctor? Esa pobre señora venía aquí
me reclamó la joven sin mirarme a la cara. No me lo vas a creer, pero esa señora la acabo de operar y falleció hace una media hora, le respondí con temor y con asombro. Muy mal, doctor, repuso la joven. Sentí un poco de vergüenza y me comencé a sentir algo culpable. Pero, ¿por qué? ¿Por no dejar bajar a un fantasma o a una alucinación por el cansancio que llevaba? Mis pensamientos fueron interrumpidos cuando el elevador llegó al sótano y me dirigí a la salida. La joven que venía conmigo se quedó en el elevador y me miró con una mirada de reproche y tristeza. En ese momento, un pensamiento me invadió. La joven también había visto a la señora. ¿Cómo era posible? Yo desde hace algún tiempo tenía algo, una condición extraña que me hacía ver cosas y sombras, a veces personas, y se recrudecían cuando tenía un agotamiento extremo como el que tenía en ese momento. No me impresionó tanto, no era la primera vez, solo era ver cosas y ya. Nunca tuve contacto con muertos o cosas así. Me negaba, era un profesional de la salud y por tanto esas cosas se contraponen a mi educación. En ese momento pensaba muchas cosas cuando me encontré con una compañera, una enfermera, y tenía claras señales de haber llorado. ¿Qué pasó, Mariana? ¿Por qué el llanto?, pregunté con preocupación. Mi hermana ingresó en la tarde por una peritonitis y tuvieron que operarla. Todavía no sé cómo está, no sé si ya terminó la operación, por eso voy a cirugía a ver qué me dicen. Yo voy de salida, vengo de ahí. Ingresaron a una paciente hace algunas horas. ¿Cómo se llama tu hermana? Rosaura. Mira, esta es su foto. En la cartera llevaba una foto de su hermana. No puedo describir el momento en que el piso se movió y una corriente helada me recorrió de pies a cabeza. La joven era la misma con la que venía en el elevador y con la que estuve platicando momentos antes. Quise decirle a la enfermera que la había visto, pero ¿viva? No, ella había fallecido. Le dije que no sabía y que mejor fuera a cirugía a preguntar. Después de eso me retiré a mi casa y descansé lo que pude. Al regresar, algo extraño ocurrió en mí. Tenía muchas dudas. Si en realidad las personas que veía por los pasillos del nosocomio eran en realidad eso, o eran ánimas que rondaban por ahí sin darse cuenta que habían muerto. Desde que recuerdo, siempre tuve vocación de servicio. Me gustaba ayudar a la gente en sus necesidades y me preocupaba por las causas ajenas, no solo de las personas, sino de los seres vivos en general. De ahí que surgiera un gusto por la medicina que a la postre se convirtió en una pasión que me llevó a estudiarla, para así ser más útil a la sociedad y poder ayudar a más personas. Aunado a ello, tenía otras pasiones. Siempre me fascinó el estudio de la medicina forense y poder trabajar con cadáveres. Desde niño estuve involucrado ya que mi familia tenía unas casas de servicios fúnebres y mi abuelo había sido embalsamador durante toda su vida. Tenía curiosidad por esa rama de la medicina. Fue al momento de asistir a un seminario médico y me pareció fascinante el trabajo de los forenses y la investigación. Con el tiempo terminé mis estudios y tomé una especialización en medicina legal en la UNAM. Mi empeño y conocimientos me llevaron a realizar unas prácticas en la morgue de un hospital de la Ciudad de México, y gracias a mi disciplina y ética profesional, fui contratado posteriormente como médico encargado de la sala de necropsias de un hospital muy antiguo al sur de la ciudad, donde prácticamente carecía de todo, y era un mundo de trabajo por la zona y por las carencias. Como encargado, tenía la oportunidad de reestructurar el servicio, pero tenía poca experiencia en lo relativo de la administración, por lo que me di a la tarea de sacar cuanto antes las investigaciones de cadáveres acumulados en gavetas y pasillos. Sería la primera noche que me tocó investigar en una sala junto al anfiteatro y fue algo extenuante. Ahí había más cadáveres acumulados.
Incluso estaban aplicados en los pasillos y en las gavetas había colocados hasta 2 cuerpos. El turno comenzó a las 4 de la tarde y terminaría con suerte si la siguiente guardia llegaba a tiempo a las 2 de la madrugada. En esa área éramos 2 médicos legistas encargados con sus auxiliares. El otro médico era más experimentado, pero por situaciones que desconocía, él nunca quiso ser el responsable. Intuía que era por la carga de responsabilidad y trabajo que había. Me puse entonces a seguir el protocolo esa tarde y revisé los cuerpos, haciendo informes y preparándolos para que fueran saliendo rápido. Era casi de madrugada cuando por fin había terminado con la mayoría de los servicios rezagados en esa sala. La mayoría eran accidentados, por lo que algunos no necesitaban intervención, solo papeleo. Usando mi criterio, me apegué al manual y solo intervine los que no tenían un parte policial previo. Iba a terminar el turno y solo quedaba por revisar el cuerpo de un niño de 5 años que presuntamente había muerto por un accidente. Según el parte del Ministerio Público, murió ahogado, aunque en las indagatorias previas se mencionaba que le habían provocado la muerte. Pero gracias a la ineptitud y la poca información del parte policial, tenía que comprobarlo y determinar las causas reales de su muerte, por lo que me preparé para investigar. Mi cuerpo y mi mente estaban en completo agotamiento y quería terminar lo antes posible para poder sentarme y acostarme en alguna mesa de necropsia. Aunque pudiera parecer extraño, a mí me resultaba cómodo tenderme en esas frías mesas de acero inoxidable para descansar la espalda al menos por un momento. Quizá con algo de suerte dormir unos minutos en lo que llegaba la guardia. Mientras acomodaba al niño en una de esas mesas, mi ayudante se colocaba las calzas y me dijo algo que no entendí sobre ese cuerpo. Estaba absorto en la revisión de la piel del infante cuando el auxiliar comenzó a notar los generales del niño. Cuando el ayudante revisaba el cadáver para hacer la primera incisión, empezó a gesticular con los ojos y se quitó el tapabocas junto con los gogles. Respiró profundamente y me dijo que se sentía algo mal, que tenía vértigo y náuseas, así que salió a tomar un poco de aire. Eso, lejos de agradarme, me puso más tenso, pero entendí que él también estaba cansado. Yo me sentía aún más y deseaba terminar lo antes posible para poder marcharme a mi casa. Salió del recinto para despejarse y me quedé solo. Me senté en una silla y revisé mi reloj por enésima vez. Era la 1 de la mañana. El tiempo parecía ir lento y me dolían mis hombros. Me recargué en la silla y saqué mi celular para revisar las redes sociales en tanto regresaba mi ayudante. De pronto sentí un frío que me caló en los huesos, seguido de un viento helado, como si la velocidad de los climas hubieran aumentado repentinamente. Pero estos estaban apuntando hacia otro lado. No supe de dónde o cómo llegó esa ventisca fría que me erizó los vellos de la piel y me puso en total alerta. Miré hacia todos lados y sentí algo de inquietud. Tenía mucho frío. Me tranquilizó un poco que la puerta de la sala estaba de par en par, así que esa sensación de claustrofobia que a veces me invadía, esta vez no lo hizo. Sin más, miré alrededor y me encontré con el teléfono. Veía alguna noticia en el Facebook cuando un ruido me desconcentró y me puse en alerta. Las pesadas puertas de la sala se cerraron violentamente, cimbrando los cristales. Me paré casi al instante y le grité a mi ayudante, pensando que quizá había sido el que había azotado las puertas. El silencio se hizo largo y no obtuve respuesta alguna. Me dirigí entonces a la puerta para asomarme al pasillo y abrí lentamente para ver quién había sido. El lugar estaba completamente desierto. El largo pasillo estaba semioscuro y solo se escuchaban los compresores de los climas vibrar mientras el frío se sentía bastante e inusualmente intenso. A lo lejos me pareció escuchar unos murmullos de personas, quizá el personal médico de guardia que acababa de llegar, pero había algo más, algo que me inquietaba de forma extraña, y al verme ahí solo me preocupó un poco porque pensé que me estaban jugando una broma.
pero el no ver a alguien me dejó pensando y algo molesto. Nervioso regresé a la mesa y comencé los primeros exámenes revisando el cadáver, pero no me sentía cómodo y pronto me llegó una sensación absurda y que jamás había experimentado. Tenía cierto temor de estar solo en ese lugar frío y rodeado de cadáveres. Nunca había sentido eso, pero esta vez era distinto. Algo en mi cabeza tenía conflicto con la leve sensación de miedo y de querer salir de ahí por unos momentos. Pensaba por enésima vez, ¿dónde está mi auxiliar? El sentimiento de desasosiego pudo más y me abrumó de sobremanera. No pude más y salí rápidamente del recinto, quitándome el delantal y los guantes, dirigiéndome a la salida para alcanzar a mi compañero y relajarme un poco para dejar de pensar en lo claustrofóbico. La presión que sentía en mis hombros era abullante. Antes de abrir la puerta para salir al pasillo de traslado, de pronto escuché un ruido metálico. Eso se escuchó a mi espalda, y el sentimiento de petrificación aunado a una corriente eléctrica me recorrió de pies a cabeza, dejándome aferrado a la agarradera de la puerta. La tembladera resultante hizo que mi cerebro se apagara y el tiempo comenzó a correr con lentitud cuando, seguido de un ruido extraño, comenzó otro que no lo era. Era familiar, pero era imposible. Pisadas de pies descalzos que parecían dirigirse hacia mí por el frío piso encerado del lugar. Alguien parecía caminar lentamente hacia donde estaba yo, y no lo podía ver por el reflejo de los cristales de la puerta. Cerré mis ojos para concentrarme en aquel sonido. Era algo de mi imaginación. Ahí no había absolutamente nadie, solo el cuerpo muerto del niño, y era imposible que se moviera, pues estaba muerto. Con ese pensamiento regresaron poco a poco las fuerzas de mis manos y pies y pude abrir la pesada puerta con un rechinido largo que hizo aún más aterrador aquel momento, y al salir comencé a caminar lentamente por el pasillo, rezando para que las luces parpadeantes de algunas lámparas no me dejaran a oscuras. Casi a la mitad volví a escuchar a lo lejos un sonido metálico y ahí el pánico me hizo su presa. Comencé a correr asustado por el pasillo, intentando comprender qué estaba pasando. Al llegar a la sala de descanso de los médicos, pude ver a mi auxiliar tomando un café y a varias enfermeras ver la televisión. El ambiente parecía relajado y me acerqué a las personas para sentirme mejor. Y me senté en la mesa con el auxiliar, que al verme se burló de mí. ¿Qué te pasa? Parece que viste un cadáver. Estás muy pálido. No quise de ninguna manera comentar lo que había sentido y escuchado. Mis nervios estaban deshechos. Estaba sofocado y al tranquilizarme, tan solo pensé en la ocasión y lo encerrado de la sala de necropsias. Quizá habían hecho el truco en mi mente agotada. Tembloroso me serví una taza de café y le di un trago tan grande que casi me quemo, mientras pensaba en el sonido de las pisadas. Me senté junto al auxiliar y a las enfermeras que tenían una conversación trivial. No quise intervenir, solo necesitaba estar cerca de personas para despejar mi miedo y mi ansiedad. Luego de un rato de comentarios burlones acerca de los muertos y sus hábitos que, en otro momento, me hubiera hecho estallar de carcajadas, en ese rato ya no me parecía tan gracioso. Luego de malos chistes y varias tazas de café, regresamos a la sala de necropsia y yo iba detrás del ayudante, como queriéndome proteger de alguna cosa extraña que surgiera de pronto. Al abrir la puerta, se detuvo en seco y yo me quedé pasmado, esperando que dijera algo que intuía, o tal vez una afirmación inverosímil que me desarmaría. Pero lo que dijo no lo esperaba. ¿Por qué moviste el cuerpo de la mesa?, exclamó extrañado el auxiliar. Al momento de decir esto, mis nervios comenzaron a hacer su labor al sentir un espasmo en mi cabeza, y tan solo me asomé tembloroso por el quicio de la puerta para ver el cadáver del niño. En efecto, estaba en otra mesa de trabajo y por extraño que pudiera parecer, parecía que lo habían acomodado de manera rápida en ella. El bracito derecho sobresalía de la mal colocada sábana y colgaba por la mesa.
El frío me invadió de inmediato, haciéndome temblar. Lo peor es que no recordaba cómo lo había dejado, pero sí, en esa mesa no estaba, y eso hizo que mi mente estuviera a punto de estallar. No recuerdo haberlo cambiado. Salí tras de ti, respondí sin pensar. Pues parece ser que también el chamaquito quiere su café, dijo el auxiliar en tono de broma y con una leve sonrisa en su rostro. Lentamente me acerqué a la mesa y al estar frente al cuerpo, lo único que hice fue revisar mi reloj. Faltaban unos minutos para que la siguiente guardia llegara y debía abrir la puerta de acceso del anfiteatro. Convenientemente, debía salir. Le avisé al auxiliar que iría por el siguiente turno. ¿Qué hacemos con el chamaco?, preguntó. Haz el papeleo, guárdalo en la gaveta y mañana lo revisamos, respondí mientras salía. Al salir del recinto, comencé a correr. Deseaba de alguna forma liberar mi mente del miedo, y al sentir latir mi corazón cuando por fin llegué a la puerta de acceso, me despejé un poco. Abrí la puerta y salí al recibidor a fumar un cigarro. El aire cálido de la madrugada me resultó reconfortante, en tanto el olor a nicotina me despejaba del hedor del formol en el que me inundaba cada que llegaba a la morgue. Luego de un rato, vi a lo lejos, en el estacionamiento que llegaba a la guardia, junto con unas ambulancias que seguramente traerían accidentados. Así que me apresuré para poder retirarme y caminé de regreso por el pasillo de traslados. Mientras me acercaba, vi a lo lejos algo muy extraño. Las pesadas puertas de acero y aluminio de la morgue se abrían violentamente, haciendo mucho ruido, y tras de eso, el auxiliar salía corriendo y cayéndose en el pasillo. Corriendo hacia mí, casi a rastras, me di cuenta que estaba pálido y sudando copiosamente. En su rostro estaba dibujada una mueca de horror que no he podido olvidar, y entre balbuceos intentaba decirme algo que no podía, ya que estaba hundido en la desesperación. Ese maldito niño, cuando lo iba a colocar en la gaveta, solo rocé su mano y escuché su voz por debajo de la sábana. ¿Qué te dijo?, pregunté nerviosamente. Tengo sed. Después de escucharlo, no podía mi mente recibir lo que decía. Mi corazón comenzó a latir fuertemente. Sentí que se me salía del pecho y mis extremidades se petrificaron. El auxiliar se sentó en uno de los asientos del pasillo y mientras intentaba reponerse del susto, caminé lentamente hacia la morgue. No sé por qué hacía eso, debí correr a otro lado, pero mi sentido de responsabilidad me hizo ir a comprobar qué estaba pasando. Al asomarme por el cristal de la puerta, vi que todo estaba en orden. La gaveta estaba a medio meter y entré. Lo primero que me recibió fue el viento helado del aire acondicionado y mi aliento se condensó de inmediato. El siseo del abanico era lo único que se podía escuchar. Tomando valor, corrí a la gaveta donde estaba el niño y la cerré de inmediato sin pensarlo. Al regresar con el auxiliar, estaba aún sudoroso y temblando de miedo. En eso, las puertas de acceso a traslado se abrían y era la siguiente guardia. Los auxiliares acompañaban a unos paramédicos y el médico legista encargado se acercó a nosotros y nos preguntó qué sucedía. No supe qué responder y caminamos a la oficina para dar el parte al turno, novedades pendientes y las llaves. El médico legista era un hombre ya mayor, experimentado, y su auxiliar de igual forma lo era. Al vernos nerviosos e intuyendo que algo nos había pasado, con una leve sonrisilla nos preguntó: ¿Qué les pasó, jóvenes? El auxiliar y yo nos vimos con un rostro preocupado y pálido. Hablé primero diciéndole todo lo que había pasado con el niño e intentando suavizar un poco el momento. Repuse que quizá había sido el cansancio. El médico, mirando a su auxiliar, se quedaron serios un rato y después se rieron entre sí. Luego me dijo algo que me turbó. Eso no es nada. Aquí en este lugar pasan muchas cosas. Les falta mucho por ver. Bienvenido a tu primera noche.
Mientras manejaba de regreso a mi casa, pensé en todo lo que había ocurrido. No le encontré una respuesta lógica, solo que había tenido un encuentro con lo extraño y no sería la primera vez. Durante mucho tiempo laboré en una funeraria de prestigio en la Ciudad de México. Como en la mayoría de esos lugares, se ofrecía un servicio de embalsamamiento y preparación de cadáveres para darles un mejor aspecto y presentarlo lo mejor posible a los deudos del difunto. De tal manera que estaba en esa área de tanatopraxia en donde me encargaba de lavar los cuerpos, además de auxiliar en el drenado de fluidos y posteriormente el tratamiento de químicos en diferente instrumental. Era un proceso que requería mucho cuidado en el detalle y por supuesto respeto. Hice una infinidad de prácticas con muchos cadáveres y nunca había tenido algún problema sobrenatural o visto alguna cosa extraña que no fuera los movimientos y los ruidos que de pronto hacían los muertos, que era común en esa clase de trabajo y, debo confesarlo, no me causaba ninguna clase de temor, pero sí un sentimiento de tristeza que a veces me hacía sentir agobiado y triste por la manera en que habían muerto, dejando atrás hijos, familias o una vida. Sin embargo, enfrenté distintas situaciones extrañas y sobrenaturales que hicieron a mi mente cuestionar mi cordura y mi creencia sobre la muerte. La primera de ellas fue un día de mucha actividad en la funeraria. Casi al final del día había preparado 4 cuerpos para su presentación y el último me había dejado muy perturbado. Habíamos ido por el cadáver de una mujer que había muerto en su casa y durante el traslado una sensación de tristeza me dominó. Durante el trayecto en la funeraria y durante el proceso de preparación del cuerpo. Era ya de noche cuando acomodé el último cuerpo en una de las gavetas de la sala. Me despedí de los compañeros y me retiré a mi casa pensando en todo lo que había acontecido. Estaba realmente exhausto. Al llegar a mi casa me recibió Bucles, un viejo gato pardo que me hacía compañía. Vivía solo y no quise pensar más. No tenía hambre, solo cansancio. Le di de comer al animal y me dispuse a dormir. No sé si fue el agotamiento o mi preocupación, pero no podía dormir. En cambio, veía las aspas del abanico del cielo girando una y otra vez. Fue quizá ese movimiento que de pronto mi cuerpo se relajó y casi entro en el sueño profundo cuando sentí algo muy extraño en el ambiente. Era frío, algo inusual debido a la época de calor. De alguna forma me recordó al frío que hacía en la sala de preparación de cadáveres y por unos breves instantes vi mi cuerpo metido en una de las gavetas. No había terminado de sentir esto cuando mi humanidad se tensó en una manera inusual. De la tensión le siguió la pesadez y luego la sofocación. Sentí un enorme peso en mi cuerpo que me impedía moverme o siquiera decir algo. Mi mente estaba en total alerta, pero de alguna forma estaba como dormido. Mi sentido de conservación hizo que intentara despertar, abrir los ojos o gritar, pero me era imposible moverme. Después de un rato de luchar contra esa horrible sensación, pude ver a mi alrededor. Mi cuerpo estaba paralizado y poco a poco comencé a mover mis brazos y mi cabeza. Al voltear a ver hacia una de las ventanas de mi cuarto, una tenue luz que se colaba por entre la cortina iluminó un poco la oscuridad. Y de pronto noté algo que hizo que me petrificara más e hiciera que mi corazón casi se me saliera del pecho. Al observar como una especie de vapor blanquecino tomaba forma humanoide. Luego de un rato pude observar a 4 apariciones casi transparentes y al verlas de inmediato supe quiénes eran. Habían sido las personas que había preparado horas antes en la funeraria. Allí estaban, tan solo observándome sin decir nada, con sus rostros inexpresivos y esperando a que el tiempo pasara. Sentí un terror profundo que poco a poco se disipó al comprender que solo estaban ahí. En eso, la última persona con la que había trabajado, una anciana que había muerto en su cama de su habitación, habló. Venimos a despedirnos de ti y agradecerte por tu respeto. Así como te sientes, así nos sentimos al estar en esa fría plancha y luego dormir en esas cajas de frío metal. No dijo más y poco a poco se fueron desvaneciendo.
Me quedé por un buen rato sin poder moverme, tan solo observando la luz que reflejaba en el techo. Luego de un largo rato de reflexión, el sueño me venció, y al despertar intenté pensar que había sido un sueño, pero en realidad no lo fue. Meditaba en las palabras dichas por aquella aparición y conforme pasó el tiempo lo olvidé. Al pasar los días y continuando con mi rutina habitual en la funeraria, olvidé aquel suceso y de pronto me volvió a ocurrir algo sobrenatural. Lo recuerdo porque fue algo bastante peculiar. Llegó el cadáver de un hombre de edad madura que falleció en un atropellamiento. Lo habían trasladado directamente a los servicios periciales. Al ir a la recepción para anotar la bitácora de los servicios que íbamos a prestar y los generales del difunto, llevaba una cubeta que había ocupado para poner agua en los floreros de las capillas de los velatorios. Apenas iba a revisar el cadáver cuando sentí que jalaban la cubeta con tal fuerza que me hizo perder el equilibrio y casi caigo de lado ante el inesperado del movimiento. Al analizar lo que había sucedido, no le pude encontrar explicación y seguí caminando. Pero había algo más. Era una sensación de incomodidad y una leve corriente eléctrica a recorrer mi nuca. Era como si alguien me observara detenidamente y nada amable por detrás. No quise voltear, pero los vellos del cuerpo se me erizaron. Al ver el cuerpo de aquella persona muerta, noté que su expresión era de total disgusto. Quizá en vida había sido una persona irascible o simplemente no estaba conforme con haber muerto. Mi mente inventaba esas cosas como para ser más amable el momento. Después de anotar los generales, regresé por el pasillo para llevar más agua a las capillas, y al dar la media vuelta, de nuevo lo sentí. El jalón de la cubeta, pero ahora con más violencia. Esta vez el tirón fue con tal agresividad que la cubeta salió volando e hizo mucho ruido. El supervisor, al escuchar el escándalo, se asomó iracundo y al ver lo que sucedía, solo atinó a preguntar si estaba bien. Le respondí que sí, pero en realidad tenía extrañeza y me dispuse a levantar la cubeta. Pero como si una fuerza la impulsara de nueva cuenta, salió disparada por el pasillo y entonces la tomé determinado y miré el cuerpo inerte en la plancha de trabajo y tan solo lo reté diciéndole: «Lo siento, amigo, pero tú ya te vas». Luego de esto, tomé la cubeta firmemente y me dirigí a regresar las flores a los velatorios sin ningún problema. Mi tercera y última experiencia con lo paranormal tomó lugar en el área de tanatopraxia de la funeraria, y fue testigo uno de los auxiliares. Ya habíamos trabajado unos minutos con el cuerpo de una persona de sexo masculino que había muerto en un accidente, por lo que requería tratamiento especial. El cuerpo estaba tan dañado que tuvimos que hacer trabajo de reconstrucción y acondicionamiento de algunas partes de su cabeza, por lo que requería horas de trabajo. La labor de un cuerpo con esas características puede ser bastante tediosa y asquerosa. Ya casi estábamos terminando, mientras mi compañero le daba los últimos detalles a las manos del muerto. Yo cerraba la boca con alambre para que no se abriera en el momento menos oportuno durante el servicio funerario. Estábamos concentrados en esa tarea que no notamos algo extraño. El ambiente se hizo inusual, frío, y solo escuchamos el siseo del clima que funcionaba de manera silenciosa. Pero había algo más. Frente a la mesa de trabajo habían colocado un gabinete de acero inoxidable para colocar insumos e instrumental. Las puertas de ese mueble eran de acero laminado, por lo que podíamos ver nuestro reflejo en él. Ya nos habíamos acostumbrado a vernos en él, pero mi compañero de pronto se quedó mirando la puerta con extrañeza. Luego de un rato, tan solo vi sus ojos desorbitados por entre el tapabocas y la cofia de su cabeza. Detonaba que un temor lo había invadido. Al preguntarle qué le sucedía, tan solo alzó su mano y apuntó a la puerta del gabinete. No puedo explicar la sensación de temor que me invadió de pies a cabeza, pero fue inquietante y horrible sentir el miedo apoderarse de mí. En el reflejo de la puerta estábamos nosotros, nos veíamos difuminados como borrados de la realidad, y detrás nuestro había uno más, una persona que estaba ahí mirando fijamente hacia donde estábamos. Lo más extraño es que esa presencia correspondía con la fisionomía del hombre con el que estábamos trabajando, y lo peor era, su rostro parecía destruido, carcomido, tal y como había llegado antes de que pudiéramos trabajar con él.
El tiempo se detuvo para nosotros y no sé cuánto pasó. Nos quedamos sin movernos y aquello que estaba a nuestras espaldas simplemente se hizo a un lado y desapareció por el pasillo. El miedo hizo que nos sintiéramos mal y salimos de la sala para tomar aire. Nos miramos sin decir nada e intuimos que eso era todo. No debíamos hablar sobre ese suceso. El vestir al cadáver fue una tarea de mucha tensión, ya que esperábamos que en cualquier momento se nos volviera a aparecer el espíritu o lo que fuera de aquel hombre. Luego recordé las palabras de la anciana semanas atrás y me tranquilicé. Le dije a mi compañero que con tan solo hacer la tarea con respeto era suficiente. Luego de esa experiencia, trabajé un tiempo más ahí y después me fui, no sin antes llevarme esos recuerdos raros y que hasta la fecha no he podido olvidar.